infarto hiperagudo, es decir, dentro de las primeras 24 horas, es la resonancia magnética, es más sensible. La tomografía por lo general la encontramos normal en un paciente que tiene sintomatología de infarto dentro de las primeras 24 horas. ¿Ya? Pero a veces podemos encontrar hallazgos tomográficos como los que vamos a mencionar, ¿no? Podemos encontrar una leve hipodensidad, es decir, una imagen ligeramente gris sobre un territorio vascular del parénquima encefálico. Puede existir un efecto de masa mínimo, aunque lo vemos mejor en el infarto agudo, es decir, en el segundo tipo de infarto. Va a existir una pérdida en la diferenciación, una mala diferenciación entre la sustancia gris cortical y la sustancia blanca. Que eso es debido al edema citotóxico, que es el paso del agua, del líquido extracelular al intracelular. A veces podemos ver el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Esta arteria cerebral media hiperdensa, que es de manera segmentaria, está provocada por un émbolo o un trombo que se está localizando en ese momento ahí, ¿no? Que está provocando el infarto isquémico. Entonces, el infarto hiperagudo, por lo general, no se diagnostica por tomografía, más que todo es por resonancia magnética, porque la resonancia, repito, es más sensible en esta etapa, ¿no? Pero podemos encontrar estos hallazgos, ¿no? Como el de aquí, ¿no? Entonces, en esta tomografía del cerebro se observa una imagen ligeramente hipodensa, es decir, un gris ligeramente oscuro, que casi no se nota, ¿ya? Entonces, está localizado en qué lóbulo del parénquima cerebral. Si esta es la cisura del cilio, ¿qué lóbulo es este? Temporal, ¿no? Y guiémonos por estructuras del encéfalo, ¿no? Cisura del cilio, de pronto sistema ventricular, y decimos que ese infarto hiperagudo está localizado en el lóbulo temporal. ¿De qué lado? Derecho, correcto. Es tan tenue la hipodensidad como la flecha que lo está señalando, ¿no? Muy pequeñita, ¿no? ¿Qué es lo acá? Esta ligera hipodensidad. ¿Cómo sabemos que esta ligera hipodensidad es patológica? Porque también puede ser normal, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Que esto aquí corresponde al infarto hiperagudo. Porque lo comparamos con el lado contrario. El lado contrario no se ve la hipodensidad. Se ve la ligera hiperdensidad, que es la sustancia gris, ¿no? Del parénquima cerebral. En cambio aquí lo hacemos comparativamente, ¿no? Entonces correspondería a un infarto hiperagudo temporal del lado derecho. También tenemos el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, ¿no? Esto, ¿no? Esta hiperdensidad se va a formar por el trombo, el émbolo que se encuentra obstruyendo la luz de la arteria, ¿no? Puede darse en el lado derecho, puede darse en el lado izquierdo, siempre tiene que ser unilateral. Entonces es un signo del infarto hiperagudo, que puede presentarse de pronto no en todos los pacientes, sino que en algunos pacientes, ¿no? Puede ser en el lado derecho o puede ser en el lado izquierdo, pero siempre y cuando la tomografía sea simple, porque si es una tomografía con medio de contraste, entonces vamos a ver pintado el polígono de Willy y no vamos a saber cuál es el trombo o el émbolo que está obstruyendo la luz vascular. También podemos ver el signo de la borrosidad del núcleo lenticular, que puede ser del lado derecho, puede ser del lado izquierdo. En este caso, recuerden que el núcleo lenticular o los núcleos basales son ligeramente hiperdensos, tienen un gris claro desde el punto de vista visual, por tomografía. Núcleo caudado, núcleo lenticular y el tálamo. Hay borrosidad en esta tomografía del núcleo lenticular del lado derecho, es decir, aquí. No lo vemos. ¿Por qué no lo observamos? Porque hay una ligera hipodensidad, una leve hipodensidad, por eso no lo observamos. Por eso es el signo del borramiento del núcleo lenticular, en este caso del lado derecho. ¿Sí? No lo vemos. ¿Sí? Eso también son signos de infarto hiperagudo, será reciente, previo. O también hay una pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? Es decir, que nosotros no podemos ver la sustancia gris, que es un gris claro, y la sustancia blanca, no podemos diferenciarla, ¿no? ¿En qué lóbulo se encuentra esa mala diferenciación?
izquierdo no existe el lóbulo derecho. Existe el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. ¿Ya? Más o menos por aquí, ¿no? Parieto occipital, ¿no? Acá, ¿no? ¿Ya? Porque acá sí podemos diferenciar nosotros sustancia gris y sustancia blanca. Nos vamos al segundo infarto, ¿no? El infarto agudo, que es el que se presenta dentro de las primeras 2 semanas. ¿Ya? El infarto agudo es el infarto que nosotros sí lo vamos a observar, ¿ya? Tomográficamente, ¿no? Y se manifiesta como un área bien definida de hipodensidad, ¿ya? Una zona totalmente hipodensa, que afecta tanto a la sustancia gris como a la sustancia blanca. Es decir, también va a haber una mala diferenciación en cuanto a la parte visual de la sustancia gris y la sustancia blanca. Pero también pueden afectar solo la corteza, o sea, a nivel periférico, y tiene la forma triangular, o puede afectar la parte central del encéfalo y se ve de forma redondeada o ovalada. Pero la presentación común es que afecta a la sustancia gris y la sustancia blanca. Aquí sí vamos a ver nosotros hallazgo de efecto de masa. ¿Por qué? Porque el infarto agudo tiene edema. Entonces el edema provoca desplazamiento. Entonces va a haber semicolapso del ventrículo lateral adyacente, ¿ya? Porque es un efecto de masa, y desplazamiento de la línea interhemisférica hacia el lado contrario. Ahí lo vemos, ¿no? Entonces en esta tomografía del cerebro se observa una imagen hipodensa con mala diferenciación entre la sustancia blanca y sustancia gris y sustancia blanca. La mala diferenciación quiere decir que no podemos observar la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque está esa hipodensidad. ¿Sí? Y tiene efecto de masa, ¿no? Porque provoca semicolapso del ventrículo lateral del lado izquierdo. ¿Cómo sabemos que está semicolapsado? Porque lo comparamos con el lado derecho. ¿Sí? Que está normal, ¿no? Entonces decimos que es un infarto agudo en el lóbulo parietal del lado izquierdo, ¿no? Y ahí concluimos el diagnóstico, ¿no? Todo infarto es hipodenso, ¿no? El tercer tipo de infarto es el subagudo, ¿no? Que se da en la tercera o cuarta semana. Pero este infarto subagudo por lo general no lo vemos, porque el paciente pasa a sala, pasa a cuidados intensivos, salvo que sean ustedes los neurólogos, los neurocirujanos que le siguen la evolución. Lo que nosotros vemos el infarto agudo que llega al paciente, y el infarto crónico que de pronto el paciente viene por otra causa y le podemos encontrar ese infarto crónico, ¿no? Pero en el infarto subagudo nosotros vamos a tener una manifestación de este tipo de infarto cuando se utiliza medio de contraste, ¿no? Por lo general, cuando un paciente tiene sintomatología de infarto cerebral, se le realiza una tomografía del cerebro simple. Pero en este caso, si queremos confirmar el infarto subagudo, en el momento que se le inyecta medio de contraste, el medio de contraste va a hacer realzar la parte periférica de la cortical cerebral. Es decir, va a tener un realce giriforme o circunvoluforme, le dicen algunos autores, ¿no? El edema y el efecto de masa van a desaparecer, ¿no? Entonces aquí tenemos una tomografía con medio de contraste donde observamos un realce circunvoluforme con el medio de contraste, ¿no? Sobre un área donde está el infarto subagudo, ¿no? Es una manifestación. Y por último, el infarto crónico, ¿no? Que se da pasadas 4 semanas, ¿no? El infarto crónico no va a tener edema. ¿Por qué? Porque el tejido que está isquémico ya se ha hecho líquido, se ha necrosado, por lo tanto no hay edema. Se necrosa y comienza a reabsorberse, ¿ya? Esta colección líquida puede encapsularse y puede formar lesiones quísticas o quistes encefalomalásicos, ¿no? O porencefálico le llaman algunos autores. Entonces, esta hipodensidad que tiene el infarto crónico es una hipodensidad líquida, es totalmente negro, ¿no? Entonces se puede considerar isodenso al LCR, al líquido cefalorraquídeo de pronto del espacio subaracnoideo o del sistema ventricular. Como este tejido que se ha necrosado se ha vuelto líquido, se reabsorbe, el espacio que ocupaba el parénquima que tiene el infarto crónico va a desaparecer
y ese espacio no se va a quedar ahí vacío, sino que se va a desaparecer y el ventrículo que está cercano a ese área de infarto va a aprovechar ese espacio y ese ventrículo se va a dilatar. Y por ende se sospecha que es un infarto crónico, ¿no? El ventrículo lateral adyacente se dilata. Aquí observamos un infarto crónico, ¿no? En esta tomografía del cerebro se observa una imagen hipodensa líquida o isodensa a LCR, ¿no? ¿Qué estructura del encéfalo es lo que estoy señalando aquí? Que no es el cuarto ventrículo, que es el tercer ventrículo, ¿no? Podemos compararlo con el tercer ventrículo o con el espacio subaracnoideo de él. ¿Qué es esto? De la cisura del cilindro. ¿Ya? Se parece la densidad, ¿no? Isodenso a líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces tenemos el primer hallazgo, ¿no? Para saber o pensar que esto aquí es un infarto crónico, ¿no? Porque es hipodenso líquido. Y el segundo hallazgo es que hay dilatación del cuerno occipital del ventrículo lateral adyacente, porque esto aquí se necrosa y se reabsorbe, entonces el ventrículo comienza a llenarse más de líquido. Y ahí tenemos que concluir que es un infarto crónico y que no es un infarto agudo. Ahora, esos son los 4 tipos de infarto que existen teóricamente, ¿no? El hiperagudo, el agudo, subagudo y el crónico. Pero nosotros en la asignatura vamos solo a ver 2, agudo y crónico, ¿ya? Para que se nos haga más sencillo, más simple, ¿no? O es agudo o es crónico. Entonces, el agudo es una hipodensidad, bueno, con alteración de la sustancia blanca y sustancia gris, y tiene edema. ¿Por qué tiene edema? Porque produce efecto de masa. El efecto de masa que se ve aquí es el semicolácteo del ventrículo lateral del lado izquierdo. ¿Sí? Agudo. Y el crónico es hipodenso líquido, isodenso al LCR. Y también hay dilatación del ventrículo lateral adyacente. Entonces ahí tengo los signos de cuál es agudo y cuál es crónico. El agudo tiene edema y provoca efecto de masa. El crónico es hipodenso líquido, ¿ya? Y provoca dilatación del ventrículo, ¿no? O hay dilatación del ventrículo adyacente. Ahí tengo los territorios vasculares que ya conocen ustedes y que tienen que repasarlos, pero más los tienen que repasar para 9º o 10º semestre, donde van a ver ustedes neurología o neurocirugía, ¿no? ¿Ya? Porque ahí le van a preguntar a ustedes el territorio vascular, ¿no? ¿Ya? Aquí tengo yo un infarto, ¿ya? Bilateral en la región medial de los lóbulos frontoparietal, ¿no? Entonces esto está irrigado por la arteria cerebral anterior, o de pronto acá, ¿no? En mi asignatura, lo que ustedes tienen que dar como impresión diagnóstica, infarto, ¿en qué estadio? Agudo, en el lóbulo frontoparietal occipital del lado izquierdo, y ahí terminó la impresión diagnóstica. En neurología, en neurocirugía, les van a pedir un poco más allá. Aparte de lo que mencionamos, el territorio vascular, ¿no? Donde está afectada la arteria cerebral media del lado izquierdo, ¿ya? Pero vamos empezando poco a poco, ¿no? ¿Ya? Entonces van a aprender lo básico, ya cuando estén en neurología o neurocirugía, aplican o suman esto aquí, ¿no? Los territorios vasculares, ¿ya? Para que se les haga más fácil en el momento que llegan a neurología o neurocirugía, ¿no? O de pronto acá, ¿no? En la región medial del lóbulo occipital del lado derecho, que es el territorio vascular de la arteria cerebral posterior, ¿no? Aquí están los territorios, ¿no? Ellos tienen que recordar lo que nos dieron a nosotros en neuroanatomía, ¿no? Ahora vamos a ver los casos, ¿no? O es agudo o es crónico, ¿no? Entonces aquí se observa una imagen hipodensa o una hipodensidad que altera la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Tiene edema, provoca semicolapso al ventrículo lateral izquierdo en el cuerno frontal y está localizado en la región maquetón-parietal o temporoparietal del lado izquierdo. Nuestra impresión diagnóstica es infarto agudo, ¿no? Temporoparietal izquierdo.
Y ahí termina la descripción, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien ve alguna otra cosa más? También hay un hiperagudo, ¿no? Pero eso no lo vamos a trabajar nosotros, ¿no? Un hiperagudo. Entonces, infarto agudo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene edema. ¿Cómo sabemos que tiene edema? Porque produce efecto de masa. ¿Ya? Todas las células del parénquima tienen edema. Acá tengo otro infarto. ¿En qué lóbulo? Si esto es la cisura del cilio. Témporo, correcto. Témporo occipital, correcto. Témporo occipital, ¿no? Guíense por la cisura del cilio. Esto es temporal y más hacia atrás es el occipital, ¿no? Témporo occipital derecho, ¿no? Agudo, ¿no? Por la densidad. Infarto, ¿en qué lóbulo? Parietal derecho, ¿no? Parietal derecho. ¿Bien? Agudo, ¿no? Otro infarto agudo, parietal. Otro infarto agudo, parieto occipital del lado derecho. ¿Bien? Infarto agudo, occipital derecho. Se necrosa todo el tejido. Infarto temporo, parieto, un poco occipital, ¿no? ¿En qué estadio? Crónico, ¿no? Por dos cosas, ¿no? Porque el hizo denso el SR y está dilatado el ventrículo lateral, ¿no? ¿Por qué se dilata? Volvemos otra vez. Porque este tejido desaparece y alguien tiene que ocupar ese espacio, no va a quedar un hueco vacío, ¿ya? Todo el tejido se desplaza, ¿ya? Y ese espacio, como es cráneo, hueso, se llena de líquido del ventrículo lateral. Se comienza a llenar de líquido para sustituir el espacio que la está dejando el tejido ya necrótico, ¿no? Porque el líquido se va a reabsorber. ¿Sí? Crónico, ¿no? Infarto frontoparietal, estamos cerca de la frontal y parietal, del lado izquierdo, ¿no? ¿En qué estadio? Crónico, ¿no? Por la hipodensidad líquida y por la dilatación del ventrículo lateral adyacente. ¿Sí? O es agudo o es crónico. Entonces, recuerden, ¿no? En lo agudo y crónico, ¿no? Cuando ustedes tengan que poner o mencionar agudo, crónico, recuerden que hemos visto dos patologías con esos términos, ¿no? La hemorragia e el infarto, ¿no? La hemorragia es aguda, subaguda y crónico. El infarto es agudo y crónico. Pero recuerden que en la hemorragia lo agudo es hiperdenso, subagudo isodenso, crónico hipodenso. En cambio en el infarto los dos son hipodenso y hipodenso. ¿Ya? La confusión va a estar en el agudo. Ese agudo, hipodenso. Pero recuerden que tienen que encasillar si es hemorragia o si es infarto. Hemorragia aguda es hiperdensa, infarto agudo es hipodenso, ¿no? Recuerden eso, ¿no? Una vez que ya encasillen que esto aquí es hemorragia y esto es infarto, ya pueden determinar la densidad que tiene la hemorragia aguda y el infarto agudo, porque el término agudo se mezcla acá arriba y confunden la densidad, ¿ya? Tienen que encasillar ya acá arriba, ¿no? Esto es hemorragia y esto es infarto. ¿Ya? Hemorragia aguda hiperdenso, infarto agudo hipodenso. ¿Ya? Aparte de la forma que tiene, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí de infarto? Otras alteraciones vasculares corresponden a malformaciones como los aneurismas cerebrales. Los aneurismas, existen dos tipos de aneurismas, ¿no? Por la forma que tienen, ¿no? Pueden ser saculares de forma redonda o pueden ser fusiformes verticales. Los aneurismas a nivel del cerebro por lo general son saculares, ¿ya? Por lo general son saculares y se van a diagnosticar por tomografía siempre y cuando no se hayan roto, ¿ya? Porque se pueden ver por tomografía si es que no están rotos, ¿no? Entonces aquí tenemos una tomografía del cerebro simple sin medio de contraste.
donde se observa una imagen redondeada, ligeramente hiperdensa, ligeramente gris claro, que está localizado hacia la derecha de la región del polígono de Willis. Digo región porque no estoy viendo el polígono de Willis. El polígono de Willis se ve cuando se inyecta medio de contraste, ¿ya? Por eso determino que está en la región derecha del polígono de Willis, ¿no? Hacia la derecha de la región del polígono de Willis. Ya la vieron, ¿no? Y la señalamos, ¿no? Entonces aquí podemos sospechar, no podemos dar la impresión diagnóstica, podemos sospechar de que podría tratarse de un aneurisma sacular, ¿ya? Por la forma, por la ligera hiperdensidad y por la localización, ¿ya? Podríamos sospechar. Pero ¿qué tomografía ayuda para el diagnóstico definitivo? La de medio de contraste. Entonces solicitamos una tomografía con medio de contraste. ¿Por qué con medio de contraste? Porque el medio de contraste va a pintar la luz del vaso, del polígono de Willis, y también va a pintar el aneurisma y le va a dar forma, ¿ya? Entonces, ahí sí nosotros podemos decir, como impresión diagnóstica, que se trata de un aneurisma sacular. ¿En qué arteria del polígono de Willis? Comunicante posterior del lado derecho, ¿sí? Y la señalamos, ¿no? ¿Por qué es comunicante posterior? Porque estas son las cerebrales anteriores, media, derecha e izquierda, comunicante posterior, ¿no? Acá son las cerebrales posteriores. Entonces, tengo la descripción de la simple y la descripción con medio de contraste. ¿Dónde está el aneurisma sacular? ¿En qué arteria? Cerebral media del lado derecho, con la misma descripción, ¿no? En esta tomografía del cerebro con contraste se observa una imagen redondeada que capta medio de contraste o se pinta con medio de contraste, localizada en la arteria cerebral media del lado derecho. ¿Cuál es el diagnóstico ahí? Hemorragia subaracnoidea, ¿no? ¿Sí? Recuerden la estrella, ¿no? La estrella, ¿no? Una de las causas principales de hemorragia subaracnoidea es la ruptura de un aneurisma. ¿Sí? Se rompe el aneurisma, perdón, se vierte la sangre en el espacio subaracnoideo, ¿no? O la consecuencia de una ruptura de aneurisma corresponde a una hemorragia subaracnoidea. Aquí no podemos confirmar, ahí está el aneurisma, pero podemos sospechar dónde puede estar localizado, en qué arteria. Cerebral media del lado, que no es derecho, izquierdo, ¿ya? Y lo señalamos, ¿no? ¿Por qué podemos sospechar? O sea, no puedo decir, ahí está el aneurisma, porque no lo estoy observando, pero puedo sospechar porque hay un área más amplia de sangrado, ¿no? Se ve más amplio, como redondo, ¿no? Pero a quién le toca ya dilucidar si está aquí el aneurisma, al neurocirujano en el momento que entra a la cirugía y ya visualiza las arterias, dónde está la ruptura, ¿no? Dónde está el aneurisma roto, ¿no? ¿Ya? ¿Tipo de examen? Tomografía del cerebro con medio de contraste, porque se ve pintado el aneurisma, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve pintado el aneurisma. ¿Y en qué arteria está? Comunicante posterior del lado izquierdo, o de pronto el nacimiento de la arteria cerebral media del lado izquierdo, ¿no? Cerebral media izquierdo, comunicante posterior izquierdo. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Si no sé que es un corte más hacia arriba, ¿no? O de pronto ya lo va a intervenir al paciente, pero antes de intervenirlo quirúrgicamente, durante el procedimiento, durante la cirugía, le hacen un estudio contrastado, selectivo, para ver el aneurisma, ¿no? Todo esto se llama angiografía cerebral, ¿no? Que entra por la carótida en medio de contraste y comienza a pintar el aneurisma, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Sí, estamos bien, ¿no? Bueno. No conocen a nadie. Sí. A todos.